Hola profesoras, a continuación presentaremos el trabajo formativo de biología de la carrera de odontología. El tema elegido por las integrantes del grupo es el ADN y lo relacionaremos con el índice de abuelidad. El mismo surge durante la última dictadura cívico-militar en el año 1976 y 1983, donde secuestraron y desaparecieron disidentes, es decir, personas que estaban en contra de la forma de gobierno. Algunas de ellos desaparecieron junto a sus hijos e incluso estando embarazadas, causando gran conmoción sobre los padres de las víctimas. Es así como en 1997 surge una organización no gubernamental denominada las Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de poder localizar a los niños desaparecidos para poder restituirlos a sus familias legítimas. En esta época solamente existían pruebas de ADN que determinaban únicamente el parentesco familiar entre padres e hijos. Entonces, ¿cómo hicieron las abuelas para demostrar que los niños hallados eran sus nietos? Bueno, para empezar, las abuelas emprendieron viajes por diferentes partes del mundo para poder encontrar científicos que les ayudaran a demostrar este parentesco familiar. Es así que en uno de sus viajes fueron a Estados Unidos, en el cual lograron dar con un grupo de científicos que por primera vez en la historia lograron formular el índice de abuelidad. ¿En qué consistía el índice de abuelidad? Bueno, consistía en que se podía demostrar genéticamente la compatibilidad de un 99,9% entre abuelos y nietos. Es así que para mediados de 1987 el Congreso Nacional impulsó por ley la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos para poder resguardar la información genética de las abuelas y así poder demostrar el parentesco familiar con los nietos a medida que lo iban encontrando. Ahora bien, para entender mejor de lo que estamos hablando, es importante saber cómo funcionan las pruebas de compatibilidad genética entre familiares. Pero antes de explicarlo, es fundamental recordar algunos conceptos biológicos que nos ayudarán a entender mejor el tema. En primer lugar, es de suma importancia saber cómo se conforma nuestro núcleo celular, el cual es el encargado de almacenar la información genética. El mismo se encuentra en todos los organismos llamados eucariotas. El tamaño de las células es extremadamente pequeño y como los organismos vivos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada molécula de ADN debe estar empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma superempaquetada se denomina cromosoma. Ahora bien, volviendo a las partes que conforman el núcleo, en la imagen presentada se pueden apreciar sus distintos componentes. Empezaremos nombrando el nucleolo, que su función principal es la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosómico. También está relacionado con la síntesis de proteínas. Luego podemos observar el jugo nuclear, el cual es el medio interno semilíquido en el que se encuentran sumergidas las fibras de ADN o cromatina y fibras de ARN. La cromatina tiene la función de proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. También conserva y transmite la información contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. Por último, nos encontramos con la membrana nuclear, que es una doble envoltura que delimita el núcleo de la célula. La misma aparece atravesada por pequeños poros que permiten el paso de dichos materiales. Entre estos, los más importantes son los ácidos ribonucleicos y las proteínas. Dicha membrana está compuesta por dos bicapas lipídicas. La membrana exterior, denominada lámina externa nuclear, está compuesta por proteínas y se encarga de conectarse con el citoplasma. Y la membrana interior separa el núcleo plasma del espacio nuclear. Bueno, ahora sabemos que el ADN se encuentra dentro del núcleo. Pero, ¿cómo están conformados los ácidos nucleicos? Para empezar, el ADN y el ARN están compuestos por nucleótidos y cada nucleótido está conformado por 3 unidades. La primera unidad es un carbono. En el ADN, el carbono que lo compone es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. Luego las bases nitrogenadas presentes son adenina, timina, guanina y citosina. El ARN comparte las mismas bases nitrogenadas, nada más que cambian la timina por el uracilo. Y la última unidad que conforma a los nucleótidos es un grupo fosfato. Ahora bien, ¿por qué decimos que las hebras del ADN tienen direccionalidad? Bueno, para empezar, porque se puede apreciar en la imagen de esta presentación
que una de las hebras corre en dirección de 5 a 3', mientras que la otra hebra corre en dirección de 3 a 5'. Muy bien, pero ¿por qué decimos que se llaman 5 y 3'? Se llaman 5' porque se puede ver que el grupo fosfato está unido al carbono 5, por eso se le denomina extremo 5. Luego el otro lado, el de 3' se denomina así ya que el grupo hidroxilo está unido al carbono 3, por eso se llama extremo 3. Una vez aclarado esto, podemos decir las funciones de los ácidos nucleicos. La primera función de estos ácidos es la duplicación del ADN. Luego, la expresión de mensaje genético para poder hacer la transcripción del mensaje contenido en el ADN para poder crear ARN y otros. Y por último, la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN para poder sintetizar proteínas. La replicación actúa así. El ADN está formado por dos hilos de nucleótidos enrollados uno sobre el otro, formando así una doble hélice. En cada ciclo celular, las hebras de la molécula del ADN se separan y se copian para luego volver a formar la doble hélice. Respecto al ciclo celular, es el ciclo de vida en una célula. En una célula eucariota con núcleo definido, el ciclo celular se divide entre interfase y fase M, mitosis, meiosis y citocinesis. Las etapas que definen a la interfase son tres. La primera se denomina fase G1. En esta, la célula iniciará su ciclo de vida con un tamaño reducido, pero durante esta etapa la célula buscará aumentar su tamaño y llevará a cabo funciones específicas celulares de la interfase. En algún momento de la etapa G1, las células pueden entrar a una etapa de especialización denominada G0, donde llevarán a cabo distintas funciones específicas y no se dividirán en un tiempo determinado. En este caso están las neuronas y las células hepáticas humanas. Las células que no entran a la etapa G0 continúan a la fase S, que es la etapa en la cual el material genético se replica. Durante este periodo, la célula debe asegurar que todo el ADN contenido en su genoma, es decir, la información contenida en los cromosomas que determinan nuestros rasgos físicos, nuestro sexo y nuestras posibles enfermedades, se copie, formando así dos moléculas idénticas. En la siguiente etapa, denominada fase G2, se activan los mecanismos de revisión y de reparación del genoma para, en lo posible, que las moléculas que fueron generadas en la etapa S no contengan error de copia que sean incompatibles con la supervivencia de la descendencia. Esta fase es cuando también se activan los mecanismos de división celular, los cuales darán lugar a estas células hijas. Finalmente, en la fase M se lleva a cabo la división física de la célula, la cual da lugar a dos células hijas. Cada una de ellas contiene una de las copias de DNA generada durante la fase S. En las diferentes etapas existen puntos de control en el cual hay un grupo de proteínas, las cuales son sinasas y ciclinas, que se encargan de detectar si las células no cumplen con los requisitos necesarios para seguir el ciclo celular. Es decir, que si una de estas células no lo cumple, directamente se iría a la etapa G0, dejaría de dividirse y entraría en un estado de reposo. Gracias al índice de abuelidad, pudieron encontrar a varios niños desaparecidos en la época de la dictadura. Así que nosotras agregamos algunos testimonios de esas personas. Para empezar, relataremos el testimonio del nieto 121, que se llama Maximiliano Mena Lancilotto. El nieto recuperado 121 Maximiliano es hijo de Ana María Lancilotto y de Domingo Mena, conocido como el Gringo. Ambos formaban parte del cuadro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y del Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como ERP. Ambos estaban en contra de la forma de gobierno. Además, Maximiliano es sobrino de Alma Lancilotto, integrante durante más de 25 años de Abuelas de Plaza de Mayo y única tía que formó parte de la comisión directiva. Según los datos indicados por el organismo,
Sus padres fueron secuestrados el 19 de junio de 1976, junto con Mario Roberto Santucho, un integrante de estas organizaciones. Su compañera Liliana Delfino y otros militantes del PRT en un operativo que trascendió en los medios de ese momento como un éxito en la lucha contra la subversión judeomarxista que había permitido aniquilar a la dirección de la organización revolucionaria. Ana María, la madre de Maximiliano, estaba embarazada de 8 meses al momento del secuestro. Y, por testimonio de sobrevivientes y compañeros, se supo que ella y el gringo estuvieron detenidos en Campo de Mayo. La madre de Maximiliano también fue víctima y vista en el centro clandestino Puente 12. Por última vez, Maximiliano Mena Lancilotto, el nieto 121, recuperó su identidad el 3 de octubre del 2016. Es porteño y tiene 41 años. Él estaba seguro que no era hijo de desaparecidos, pero luego de que se acercara a él un equipo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se presentó espontáneamente sin la necesidad que intercediera la justicia, para realizarse los análisis de ADN correspondientes, que finalmente determinaron su verdadera identidad. Y por fin pudo tener la reconstitución de su historia. Pudieron encontrar a cientos de las personas desaparecidas. El nieto 120, José Luis, es hijo de Rubén Maulín y Luisa Prato. Su padre era militante político en el PRT y fue secuestrado en octubre de 1976 en Reconquista, provincia de Santa Fe, delante de sus 2 hijos pequeños y de su esposa Luisa Prato, embarazada de 4 meses. Luego de que se llevaran a su marido, Luisa fue torturada en su domicilio, vigilada y violada en reiteradas ocasiones. Cuando ella fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, fue registrada con el nombre de la apropiadora de su bebé, Cecilia Góngora de Segretín. Góngora y José Ángel Segretín, vinculadas por un familiar de la Fuerza Aérea, se quedaron con el niño, a quien inscribieron como propio con un acta de nacimiento falsificada y firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino. Esto evidenció la premeditación del delito, como manifestaron desde Abuelas de Plaza de Mayo. Rubén Maulín estuvo detenido como preso político de la dictadura y en 1982 recuperó su libertad. Allí, tanto él como Luisa se presentaron ante la justicia para reclamar por su hijo, pero no obtuvieron demasiadas respuestas. En ese momento, su familia comenzó a tener pruebas certeras del lugar en donde se encontraba y la escuela a donde asistía su hijo. Pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores obstaculizaron la búsqueda. En 2008, Luisa y su hermana hicieron una nueva declaración ante la justicia santafesina y después de años de impunidad fue la primera vez que aceptó investigar su caso. José Luis, en ese entonces, ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado. La relación con Abuelas de Plaza de Mayo surge cuando José Luis y sus padres inician la causa por apropiación y el organismo decide incorporarlo al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica. Sin embargo, hasta la actualidad, la Justicia Federal de Santa Fe aún no le restituyó su verdadera afiliación ni su nombre. Así que hemos llegado al final de nuestra presentación. Hemos tratado de encontrar y buscar la información más relevante para que este video muestre el tema que queríamos presentar. Eran, como ya han visto, las Abuelas Plaza de Mayo y el ADN. Esperamos que hayamos logrado nuestro objetivo y bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, hemos terminado con la presentación. Muchas gracias. Luego de finalizar el trabajo, llegamos a la conclusión de que la ciencia tomó un rol fundamental en este hecho histórico. Gracias a la colaboración de científicos, se pudieron formular estudios que determinaron por primera vez en la historia compatibilidad genética entre familiares, ya que hasta el momento solo existían pruebas de compatibilidad entre padres e hijos, agregando también que nos pareció una muy buena idea poder mencionar un suceso de suma importancia que sucedió en nuestro país.